Bien, vamos a dar inicio entonces. Primeramente, pues hay que definir lo que es un estrés, ¿no? Entonces, vean, si ustedes ven en la literatura, habrá muchas definiciones de estrés. Una que me gustó mucho es esta, que dice que el estrés es un conjunto de respuestas bioquímicas y o fisiológicas que definen un estado particular del organismo, diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas. ¿Qué se refiere a esto? Pues lo que normalmente le llamamos el óptimo fisiológico. Es decir, cuando las plantas salen de ese óptimo fisiológico, llegan a algo que le llamamos límite de estabilidad, que no es otra cosa más que aquel límite a partir del cual una planta, perdón, un estrés ambiental puede generar un problema en la planta, ¿no? Entonces, vean si ese límite de estrés, de estabilidad, perdón, ha sido sobrepasado, entonces ese estrés es cualquier agente que produce un menor crecimiento respecto al óptimo de la planta. Y como hemos visto, pues no solamente generan una reducción en el crecimiento, sino también en las hojas de uva, como les comentaba, vemos incluso quemaduras, ¿no? Los grados de estrés, ¿ya? Se dice que son dos tipos. Euestrés, que finalmente más que estrés se ve como un estímulo. Eso lo usamos mucho en hortalizas, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Cuando queremos promover raíces, que a mí no me gusta esa estrategia, pero recuerden que las raíces tienen hidrotropismo, es una señalización que las plantas reciben para ir a buscar el agua, entonces esto genera un crecimiento de raíces. Entonces vean, el euestrés se considera más que algo negativo, se considera como un estímulo algo positivo para la planta, ¿no? Y les digo, a mí no me gusta no me gusta este estímulo, prefiero utilizar los enraizadores, ¿no? Sin embargo, en México, donde soy originario, ¿verdad? Y donde les estoy platicando esta charla, eh, acá es muy común entre los productores de hortalizas hacer este tipo de prácticas para, después de trasplantar la plántula al suelo, pues es una estrategia que se maneja comúnmente. El disestrés, este sí es un estrés que puede generar daño a la planta. Aquí sí tenemos un efecto negativo. Por ejemplo, el estrés salino, ¿no? Puede quemar la hoja, como lo están viendo ahí en la fotografía del lado derecho. Entonces, vean cómo el estrés puede ser a veces una estrategia agronómica que nosotros utilizamos para obtener una respuesta de la planta, pero finalmente cuando rompe ese límite de tolerancia, ¿verdad? Que le llamamos, pues puede generar un daño más fuerte. Entonces, vean, aquí están viendo que la planta eh, utiliza varios mecanismos de respuesta al estrés. Entonces, vean, dice ahí que puede ser escape o resistencia. El escape se refiere a que la planta puede adaptar su ciclo de vida a periodos favorables. Es decir, se mueven las etapas fenológicas para que ese estrés, por ejemplo, vamos a pensar que ocurre altas temperaturas en la etapa de floración, ¿no? La planta no se puede reproducir. Entonces, las plantas son capaces evolutivamente a través de los años de ir moviendo, ¿verdad? Sus ciclos fenológicos para evitar finalmente ese estrés. Y lo que normalmente vemos en las plantas, pues es la resistencia. ¿Sí? La resistencia no es otra cosa más que evadir o tolerar el estrés. Cuando hablamos de evasión, nos referimos a que la planta es capaz de retrasar ese factor de estrés, es decir, soporta, ¿ya? Hasta que pasa ese estrés y la planta sobrevive, ¿ya? La tolerancia, como dice ahí, pues es que la planta es capaz de soportar ese estrés. Y para eso, pues utiliza estrategias bioquímicas, anatómicas, ¿verdad? Morfológicas, que vamos a ver posteriormente. Entonces, vean, la planta normalmente o evade o tolera un estrés. Por eso, en los últimos años se habla mucho de bioestimulación. La bioestimulación, después vamos a ver su definición, y tiene que ver mucho con la tolerancia o evasión al estrés. Nosotros tenemos que ayudarle a la planta. Los tipos de estrés, pues son, ustedes los conocen, bióticos y abióticos. Bióticos, pues son aquellos generados por agentes fitopatógenos normalmente, ¿no? Que ustedes normalmente los tenemos presentes en cualquier cultivo, en cualquier país del mundo. Y los abióticos que tienen que ver con agentes no biológicos. Ustedes están viendo, por ejemplo, allí, en el caso del tomate, ¿verdad? Es el blossom, que es una pudrición apical, no es otra cosa más que una deficiencia de calcio generada eh, por calor, por humedad relativa alta, ¿no? Entonces, a eso, por eso le llamamos, al estrés abiótico normalmente le llamamos fisiopatías, ¿no? Cuando la planta manifiesta una deficiencia nutrimental o un daño en en cualquier estructura, y, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Este rajado del fruto,
que también tiene mucho que ver con calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, con conductividades eléctricas altas, es decir, salinidad. Entonces, ustedes distinguen muy bien el tipo de estrés. Cuando es un estrés biótico, pues tiene que ver mucho con seres vivos. El abiótico, pues con el clima. Vean, en el caso del palto, dependiendo de la zona donde uno se encuentre, pues podemos tener daños por exceso de calor, ¿verdad? Por alta radiación, por falta de agua, daño por heladas, etcétera. Entonces, finalmente, vean cómo la planta llega un momento, decimos que puede tolerar el estrés, pero llega un momento en que rompe ese límite de estabilidad o de tolerancia y se empiezan a observar que esos daños que ustedes observan ahí. Y claro, estos daños cuando ya están en el fruto, pues difícilmente sirven para exportar. Ustedes han visto este golpe de sol, es muy común allá en Perú, ¿no? En diferentes zonas, en diferentes condiciones, principalmente cuando tenemos alta incidencia de la radiación solar. Por eso ustedes utilizan mucho los bloqueadores solares, que vamos a hablar muchos de ellos el día de hoy. En el caso del arándano, vean, por ejemplo, llega a generarnos acá en México este tipo de daños, temperaturas menores de 3 grados Celsius, nos genera una, pues como si fuera una pudrición interna del fruto, ¿ya? Finalmente este fruto pues ya no sirve, no, no digamos que se pudre, ¿no? Sino que pareciera manifiesta síntomas como si fuera una pudrición y pues ya, o sea, prácticamente queda inservible incluso para comerse. Porque normalmente si cae una helada, cuando todavía está verde el fruto, pues puede generar esos daños. Pero vean, en el caso del calor, lo que he visto yo, algunas variedades de arándano, algunas variedades de arándano, sobre todo de Driscolls, he visto otras del programa OZ, que también estamos introduciendo mucho a México. El programa OZ es un programa de variedades de Australia. Entonces, he visto que en algunas variedades que son sensibles, ¿verdad?, al calor, empiezan a manifestar este tipo de síntomas, que podría semejarse a una deficiencia de magnesio, pero no. Inicialmente cuando teníamos este tipo de problemas, mandábamos a hacer análisis para detectar virus, no se encontraron, porque hay un virus que se conoce como el virus de la oveja de la colina, muy parecido a una deficiencia de magnesio, entonces no se detectó nada. Deficiencia de magnesio, pues no tienen un patrón, ¿verdad? Un patrón de distribución. Entonces, finalmente lo que empezamos a ver es que esto tiene que ver con un estrés por calor, ¿no? Y les digo, es varietal. No todas las variedades presentan este daño. Y vean lo que les decía, lo que me encontré este año allá precisamente en Piura, recorriendo ahí recorriendo algunos cultivos, precisamente en el caso de uva, empecé a ver este daño, ¿no? Entonces vean cómo se hace la punta, ¿verdad? La parte apical de la uva, vean cómo se pone flácida, incluso vemos esas quemaduras que podrían confundirse con un daño por salinidad, pero no, ¿verdad? Las hojas normalmente, fíjense, y nos dimos cuenta porque cuando uno camina por los bordes, donde las hojas están más expuestas a la radiación solar, veíamos precisamente unas quemaduras, y esas quemaduras eran internas, es decir, se secaba la parte interna. Cuando ustedes vean eso, y puede ser en hojas tanto adultas como en jóvenes, ¿verdad?, en brotes nuevos. Si lo ven así, como que no tiene un patrón de distribución que es muy común, ¿verdad?, en las deficiencias, es decir, no tiene simetría de síntomas, entonces lo más probable es que sea un daño por exceso de radiación, ¿no? En el caso de la uva. Y les digo que muchos lo asocian también con falta de agua, pero no, ¿no? Finalmente, claro, puede estar indirectamente relacionado con falta de agua porque finalmente las plantas que están en las orillas, en los bordes, ahí como pega más directamente el sol, pues se seca más pronto y también estas hojas están más expuestas. Entonces les decía que este daño es muy común ahora verlo por allá en el norte de Perú, en Piura sobre todo, y también esto, ¿no? Vean el daño que ha generado el hecho del efecto del niño que ocurrió pues hace ya casi 3 o más años, ¿no? Allá con ustedes en Chiclayo, en Piura, un evento que tuvieron muy desagradable, trajo como consecuencia problemas con nemátodos, trajo problemas de salinidad. Desafortunadamente la salinidad que les trajo el fenómeno del niño no es una salinidad como la que tienen en Ica, ¿no?, que normalmente es exceso de sodio. En el caso de ustedes es un exceso de cloruros, por eso se observan esos daños muy, muy fuertes. Vean, por ejemplo, en Crimson es una variedad muy susceptible
a la salinidad, principalmente de cloruros, eso lo hemos detectado, aunque también se puede observar ya en Red Globe, por ejemplo, y todo el resto de las variedades. A mí me llamaba la atención, les decía, que este daño lo veía yo incluso en Salt Creek, ¿no? Ese patrón que utilizan muchos ustedes para contrarrestar la salinidad. Incluso me tocó ver Salt Creek con las hojas completamente quemadas. ¿Eso qué me dice? Pues que el Salt Creek para mí es un portainjerto tolerante a la salinidad, pero generada por sodio, no por cloruros. Y finalmente, pues esto vemos, ¿no? Estos son daños ya generados por un estrés abiótico como lo es la salinidad, ¿no? Entonces, es la consecuencia, porque un estrés salino te genera deficiencias nutrimentales, principalmente deficiencia de calcio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto finalmente se refleja en mermas, ¿no? Todo el estrés abiótico. Pero tal vez el estrés que más al que nos vamos a referir al día de hoy, ¿verdad? Tal vez va a ser el estrés por clima y el estrés por sales, que son los principales problemas que ustedes tienen en diferentes zonas de donde producen cultivos de agroexportación. Vean entonces, cualquier estrés que la planta recibe, ¿ya? Eso es, la planta trata de defenderse finalmente. ¿Qué hace la planta para defenderse? Pues normalmente cuando la planta recibe un estrés, las plantas empiezan a generar unos compuestos que nosotros comúnmente le llamamos ROS, R-O-S, ¿ya? Por sus siglas en inglés. Ahí ustedes lo están viendo escrito como erros, ¿no? Que no son otra cosa más que especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Si ustedes, ¿qué es esto, las especies reactivas de oxígeno? ¿Qué decimos nosotros en el caso de los humanos? Es que voy a comer arándano porque el arándano tiene muchos antioxidantes y me ayuda a eliminar los radicales libres. Es más o menos lo que ocurre en la planta, ¿no? Cuando hablamos de especies reactivas de oxígeno, son los famosos radicales libres que se forman en el proceso de respiración, tanto en las plantas como nosotros. Pero vean que normalmente las plantas también un mecanismo de señalización o de defensa es tratar de generar esas especies reactivas de oxígeno, que yo le llamo EROS, algunos le llaman ROS, ¿verdad? Por sus siglas, por sus siglas en inglés. Entonces, vean, todos estos, la planta cuando genera esas sustancias que son nocivas vamos a decir, para ella, ¿por qué? Porque recuerden que al igual que los radicales libres, estas especies reactivas de oxígeno van mermando a las células, las van dañando, ¿verdad? Las van dañando de tal manera que las avejentan muy rápidamente. Es decir, se envejecen muy pronto y pues más rápidamente son senescentes y las plantas son capaces de morir. Entonces, vean, la planta es capaz de generar, ¿qué? Un mecanismo de defensa son antioxidantes. Ahorita vamos a hablar mucho de estos, ¿no? Cómo la planta trata de defenderse. Por eso los bioestimulantes, que vamos a hablar después, que normalmente usamos en la agricultura, que pues ya es una realidad, ¿verdad? La bioestimulación de plantas. Normalmente nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a la planta a defenderse del estrés salino, a defenderse del estrés por clima. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Yo siempre he dicho, a un hijo o le enseñas a pelear o vas a dar la cara siempre por él, ¿no? Es igual las plantas, porque muchas veces que hacemos las plantas, pues si hace mucha radiación, ponemos plásticos, ponemos malla sombra, etcétera. Tratamos de cuidarlas lo más que se pueda, pero ¿ya? Muchas veces el efecto por clima o el efecto salino es tan fuerte que ya no es suficiente con protegerlas, sino ayudar a hacer que ellas se protejan solas, ¿no? Por eso los bioestimulantes tienen mucho que ver con esto que estoy platicando. Entonces le decíamos que la planta tenemos que generar que siempre se encuentre en un concepto que usamos mucho en fisiología vegetal, que es homeostasis. Homeostasis, ¿qué dijimos? Es el óptimo fisiológico. Es cuando la planta trata de autorregularse internamente. ¿Para qué? Pues para mantenerse activa. Activa me refiero a que todos sus procesos fisiológicos como absorción nutrimental, respiración, fotosíntesis, todos ocurran de una manera normal. Entonces vean cómo la planta internamente trata de equilibrarse. A esto se le conoce como homeostasis. ¿Qué significa? Que muchas veces la planta, ¿verdad? Que dijimos, cuando está recibiendo un estrés muy fuerte, se está desgastando. Allí es donde entran los bioestimulantes. Porque a veces la pregunta que hacen, bueno, ¿y para qué aplico bioestimulación si la planta solita trata de autorregularse, ¿no? Trata de protegerse, precisamente. Porque cuando el estrés ya es
muy fuerte, la planta eh, desga- sufre un desgaste fisiológico tan fuerte que empieza a manifestar, como les decía, ¿no? Quemaduras, deficiencias o daños visuales, ¿no? Entonces, vean, todo esto que estamos hablando de estrés, finalmente tiene que ver con un concepto que usamos mucho en la agricultura e incluso en los humanos. Mucho de lo que se conoce de estrés en las plantas tiene que ver con el estrés en los humanos. Entonces, generalmente el estrés que, que genera esa generación de especies reactivas de oxígeno se le conoce como estrés oxidativo, porque este proceso ocurre cuando la planta respira. Entonces, vean, la planta, ustedes están viendo ahí, el estrés oxidativo no es otra cosa más que un desbalance entre la cantidad de antioxidantes que la planta genera para protegerse de qué? De las especies reactivas de oxígeno, que le llamamos en los seres humanos radicales libres. Entonces, vean, ese desbalance que ustedes están viendo en la pantalla, por ejemplo, dice ahí, si la producción de radicales libres supera a la capacidad antioxidante de la planta, es decir, la capacidad de generar esas sustancias que van a combatir o competir con esos radicales libres, pues se genera el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo que genera daño celular. Entonces, vean, sí es cierto que la planta trata de protegerse sola, pero tenemos que ayudarle, porque si no, van a ver lo que vimos en las fotografías. Entonces, vean, la producción de oxígeno y consumo del mismo en las plantas es algo natural. Entonces, la respiración al igual que nosotros, pues es un proceso fisiológico vital, tanto para nosotros como para las plantas. O sea, tiene que respirar las plantas. Desafortunadamente, la respiración es un proceso contrario a la fotosíntesis. Mientras que en la fotosíntesis la planta genera energía y la energía lumínica la transforma en carbohidratos, vamos a llamarlo así, en azúcares, y además la planta libera O2, oxígeno, ¿verdad? Consumiendo CO2. La respiración celular en las plantas, que ocurre normalmente en las raíces, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario. La planta consume, ¿qué dijimos? Oxígeno, ¿ya? Desprende CO2, es decir, se desdoblan esos compuestos, ¿ya? Azúcares que normalmente le llamamos fotosintatos, se desdoblan para perder CO2, ¿ya? Y finalmente, en vez de ganar energía, la planta pierde energía. Entonces, vean cómo, pero finalmente es algo natural. Nosotros, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, vean cómo es de irónica la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que respiramos, morimos. ¿No? Vean, la respiración nos da vida a nosotros, pero a la vez que respiramos, ¿qué se generan? Radicales libres. Y esos radicales libres, ¿qué generan? Daños a las células. Las envejecen muy pronto. Por eso que está muy de moda todos los productos, ¿verdad?, ricos en antioxidantes, como son pues, los arándanos que ustedes producen mucho allá en Perú y que pues, ya son los principales productores y exportadores de arándano a nivel mundial, ¿no? Entonces, vean, la planta entonces dijimos que en el proceso de fotosíntesis es capaz de generar lo que normalmente le llamamos fotosintatos, no son otra cosa más que metabolitos primarios. ¿Qué es lo que primero fabrica la planta cuando toma el agua, los nutrientes, la luz, y ahí el CO2, ¿verdad? Y en la clorofila ocurre todo, en los cloroplastos ocurre todo el proceso de fotosíntesis. Entonces, vean, lo primero que genera es su propio alimento, que son proteínas, lípidos y carbohidratos. Dicho de otra manera, ¿verdad? Proteínas, azúcares y grasas. Los lípidos son grasas, los carbohidratos son los azúcares. Entonces les decía que este es el primer alimento de la planta. Después, gracias a estos compuestos, la planta genera metabolitos secundarios, que son compuestos fenólicos, alcaloides, taninos, terpenoides, etc. Esto la planta los genera, ¿saben para qué? Para protegerse. ¿Ya? Los metabolitos primarios es su alimento y esto, derivado de las grasas, proteínas y azúcares, la planta que genera productos para combatir, para protegerse, ¿no? Entre ellos, que dijimos, algunos antioxidantes. Entonces les decía que durante la noche ocurre la respiración y durante el día principalmente ocurre la fotosíntesis y claro, también la respiración es mínima, pero lo más fuerte es la fotosíntesis. Y en la noche, pues es cuando ocurre principalmente la
la respiración. Entonces decía que son dos procesos importantes para la planta, pero son contrarios entre ellos. Aquí están viendo ustedes, ¿no? La fotosíntesis no es otra cosa más que la generación de energía, perdón, la generación de azúcares y eh, la liberación de oxígeno. Pero ¿cómo se generan las especies reactivas de oxígeno? Ya lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, cada vez que la planta respira, entonces la planta al momento que respira no solamente produce energía, sino que quedan unos oxígenos ahí, ¿verdad? Que normalmente la planta utiliza en el proceso de respiración. Quedan algunas especies reactivas de oxígeno que ustedes las van a ver ahorita, ¿verdad? Principalmente son estas, ¿verdad? Superóxido, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, los radicales hidroxilo, los OH, ¿verdad? El oxígeno en estado que le llamamos singulete o singlete, y el oxígeno en estado triplete. Entonces, aquí van a ver ustedes ahorita aquí están, vean. Estos son las principales especies reactivas o radicales libres, que son los enemigos de cualquier célula, tanto en nosotros como en las plantas. Entonces, le digo que en el proceso de respiración quedan unos oxígenos ahí libres que finalmente pueden reaccionar con algún otro elemento y generar, que dijimos, estas especies, les llamamos que son oxígenos excitados, ¿no? Es decir, como que no ocupan un espacio ahí en la célula, como que no pueden, es decir, la planta utiliza ese oxígeno, dijimos, para generar energía, pero hay una parte de oxígeno que queda por ahí libre y puede reaccionar con otro oxígeno o con hidrógeno, hidróxido, eh, hidrógenos, ¿no? Entonces, y forma este tipo de compuestos. Entonces, están viendo los principales especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Entonces les decía que el estrés oxidativo finalmente es un proceso normal y natural en cualquier ser vivo, pero tenemos que minimizarlo. Y esto decimos que esto ocurre cuando la planta recibe cualquier tipo de estrés, ¿ya? Por clima, clima me refiero frío, calor, temperatura alta, radiación, todo esto, además del estrés que recibe vía raíces. Vía raíces me refiero falta de agua, exceso de agua, falta de sales, ¿verdad? Que son los nutrientes, exceso de sales. Entonces, cualquier estrés que la planta recibe genera todo este tipo de daños. Entonces, vean cómo la planta todo el tiempo está generando, ¿qué? Antioxidantes para, pues, para combatir estos radicales libres. ¿Cuáles son los principales antioxidantes? Hay dos tipos, enzimáticos y no enzimáticos. Enzimáticos, ustedes están viendo ahí algunos principales, ¿no? Catalasas, peroxidasas, superóxido dismutasa. Estos los utilizamos mucho nosotros cuando queremos estudiar, por ejemplo, el efecto de algún producto, un producto antiestresante. Entonces nosotros aplicamos, ¿verdad? El producto, el testigo y el tratamiento. Y al día siguiente, por ejemplo, si normalmente ya empieza la planta a reaccionar a la aplicación, eh, perdón, aquí porque se paró perdón, ok, volví a ingresar. Entonces les decía que normalmente nosotros utilizamos este tipo de métodos para evaluar, ¿verdad?, el efecto bioestimulante de algún producto. Es decir, medimos algunas de estas enzimas y vemos si realmente se están incrementando o no con relación al testigo. Si vemos que hay un incremento en este tipo de enzimas, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues decimos que hubo un efecto bioestimulante del producto. Y vean, tal vez uno de los más importantes, o los más potentes, es decir, los antioxidantes más potentes en las plantas son estos dos, el glutatión y el ascorbato. El ascorbato, pues básicamente tiene un 90% de ácido ascórbico, es decir, vitamina C. Vean, la vitamina C es muy importante para las plantas. Ella misma las genera. Al igual que el glutatión, vean, el glutatión, este, pues se forma de aminoácidos, ¿verdad? Glutamina, y con azufre, etcétera. Entonces, vean, el glutatión es un antioxidante que es muy rico en los arándanos, ¿ya? Cuando ustedes consuman arándanos y decimos que estamos consumiendo antioxidantes, vean, aquí se los presento, el glutatión. Entonces, este
compuesto antioxidante es el que más predomina en los arándanos, ¿ya? Y como dice ahí, ¿verdad? Viene finalmente su origen viene de la cisteína y glutamina, ¿verdad? Que son dos aminoácidos que los que encuentran ustedes en los cócteles de aminoácidos. Y el ascorbato, como dice ahí, ¿verdad? El ascorbato es como les decía, que en su mayoría está compuesto por ácido ascórbico, que es la vitamina C, y como dice ahí, es un antioxidante bastante poderoso, ¿ya? Como dice allí, tal vez el más importante para las plantas. Entonces vean cómo cuando la planta está desgastándose, ¿ya? Porque está recibiendo un estrés, pues deja de generar sus propios moléculas para combatir ese efecto. Por lo tanto, tenemos que ayudarle ¿a qué? A que la planta los genere. Tenemos que ayudar a que la planta los genere, ¿no? Entonces decíamos que ahí están viendo diferentes tipos de antioxidantes que la planta puede generar. Vean las superóxido dismutasa, esto ya son, ¿qué dijimos? Son algunas enzimas, son antioxidantes enzimáticos, vean las catalasas. Vean, las catalasas lo que hacen es, si tenemos a esta especie reactiva de oxígeno, a este radical libre que es el agua oxigenada, ¿qué es lo que hacen las catalasas? Vean cómo lo descomponen. Pues por eso decimos que todo este tipo de antioxidantes la planta los genera y si no los genera tenemos que ayudarle a que los genere. Entonces vean, simplemente ustedes están viendo diferentes fotografías, ¿verdad? Cómo son ellos. Entonces decíamos pues que la planta, vean cómo en el momento en que se produce una especie reactiva de oxígeno en la mitocondria. ¿Por qué en la mitocondria? Al igual que nosotros, fíjense, son organelos en la planta, la mitocondria es el equivalente a nuestros pulmones, por ejemplo. Incluso hay teorías que dicen que, que nosotros si somos, si nuestro origen principal, ¿verdad? Son células, entonces quiere decir que si nosotros nos originamos de las células, se compara muchos de nuestros órganos vitales con los órganos, con algunos organelos dentro de las células. Entonces dice que para una célula, la mitocondria viene siendo como los pulmones para nosotros. ¿Por qué? Porque es precisamente en la mitocondria donde ocurre el proceso de respiración. ¿Y qué dijimos? Cuando respiramos, generamos radicales libres. Y vean cómo rápidamente la planta trata de defenderse. Vean, aquí está este radical libre, el agua oxigenada. Y cómo rápidamente la planta, vean, manda catalasas ¿a qué? A transformar ese peróxido de hidrógeno en agua con oxígeno, ¿no? Entonces, vean, la planta es muy importante. Entonces, por eso les decía que la producción de radicales libres se ha establecido como uno de los principales eventos de señalización en las plantas. Por eso, como les decía a ustedes, queremos ver si la planta está estresada o no, podemos medir algunos de los antioxidantes en la planta. Vean, por ejemplo, aquí se utiliza esta tinción, es un colorante de aminobencidina. Ustedes se lo colocan en la hoja y si ven este tipo de respuesta, vean, este tipo de, vamos a llamarle de puntitos, ¿no? Quiere decir que la planta siente un estrés. Ese es un trabajo que se hizo pues con nanopartículas para ver cómo reaccionaba la planta a excesos de ese tipo de nanopartículas. Entonces vean el testigo, donde la planta no recibió estrés, ustedes aplican ese colorante y no presenta este tipo de pigmentaciones. A diferencia de los diferentes tratamientos, vean, cuando se generó un estrés y se hizo la tinción, ¿verdad?, de la hoja, pues se observaron ese tipo de daños. Aquí están viendo ustedes que la planta estuvo, ¿qué? Estresada. Entonces, un mecanismo de defensa que dijimos que la planta trata de generar antioxidantes. Entonces, ya es que esto es una manera muy rápida, ¿no? De medir el estrés oxidativo en las plantas. Y bueno, este otro tipo de estrés dijimos que uno de los más importantes para ustedes en Perú, por el tipo de condiciones, no en todas las zonas, ¿no? No en todas las zonas. Por ejemplo, Trujillo, yo he visto, manejan aguas de muy buena calidad en Chiclayo, aunque en Chiclayo cada vez tienen menos agua, ¿no? Pero en las zonas, por ejemplo, que dijimos, ya si nos vamos hacia Ica, hacia Arequipa, Olmos, ¿verdad?, hacia Piura, toda esa parte, no se diga por allá Chulucanas, ¿no? Ahí la presión de sales es muy fuerte. Entonces, vean, se dice que los suelos salinos son aquellos que tienen más de 4 decisiemens por metro de conductividad eléctrica, pero menos del 15% de sodio intercambiable. Entonces, vean, si mi suelo tiene más de 4 decisiemens por metro, es un suelo salino. Abajo de 4 no se considera suelo salino.
Es sódico, vean, tiene mucho sodio, pues cuando tenemos más del 15%. Los peores suelos, pues son estos, vean. Estos suelos lo podemos encontrar en Nazca. En Nazca tenemos suelos con conductividades eléctricas muy altas y casi con 20-30% de saturación de sodio en el complejo de intercambio. Entonces vean cómo es eh, importante. Entonces vean, aquí están viendo ustedes también que el estrés salino, ¿ya? Cuando utilizamos aguas, ya sea que tengan exceso de sodio, que esto es, lo vemos mucho en Ica, eh, o de cloruros, que esto lo vemos mucho en Piura, finalmente vean nuevamente cómo la planta está recibiendo ¿qué? Un estrés osmótico, y esto a su vez genera un estrés oxidativo. Y la planta empieza a generar ¿qué? Especies reactivas de oxígeno, y es donde tenemos que ayudarle a la planta ¿qué? A que tolere ese tipo de estrés. Y bueno, en la fisiología, ustedes lo saben, disminuye fotosíntesis, tenemos problemas con clorofila, por eso ustedes utilizan mucho, yo he visto en algunos cultivos como el palto, utilizan mucho el medidor de clorofila, ¿no? El ESPAT. Entonces, este medidor de clorofila que utilizamos, el ESPAT, eh, 502, que es el modelo, eh, que es de la marca Minolta. Hay muchas marcas. Entonces ustedes llegan, miden las lecturas, toman lecturas ESPAT, que finalmente es una medición indirecta de la clorofila. Esto lo maneja mucho Horacio Berríos, ¿no? En Palto, y él dice, por ejemplo, si tengo menos de 60 lecturas ESPAT, eso me indica que mi planta está, ¿qué? Estresada. Entonces, vean, también podemos medir la clorofila para medir indirectamente, ¿verdad?, el estrés que la planta está recibiendo. Y ya después les decía, pues finalmente si deja de haber generación de energía, etcétera, etcétera, menos fijación de CO2 por la resistencia estomática, es decir, la planta cierra estomas, deja de transpirar, etcétera, pues empieza a haber mermas, disminución en los tamaños. Vean, por ejemplo, aquí abajo se ve un experimento donde se va incrementando la salinidad, esto es en tomate, se va incrementando la salinidad y vean cómo va disminuyendo el tamaño de la planta, porque se afecta finalmente la biomasa. En el caso de ustedes hemos visto que incluso llega a dañar la hoja, ¿no? Por eso utilizan mucho ustedes las ondas de succión, que me pidió Jorge, ¿verdad? Casi al final, tocar un poquito este tema de cómo manejar los análisis de las ondas de succión cuando tienen problemas de salinidad. ¿Ya? Esto lo vamos a ver al final. Y les decía que en ICA sobre todo tienen mucho el problema de sodio, exceso de sodio. Y el sodio se combate, como ustedes saben, con calcio y magnesio. Pero no solamente es necesario eso, ¿eh? O sea, no solamente se combate el sodio con calcio y magnesio, sino que también se requiere el uso de ácidos húmicos, aminoácidos, algas marinas, que es el tema que sigue ahorita, ¿no? Cómo finalmente tratar de mitigar el efecto nocivo de los radicales libres. Digo, aquí yo estoy incluyéndole a ustedes los diferentes productos que normalmente utilizamos para contrarrestar el efecto salino. Tenemos las poliaminas, que son importantes para combatir el estrés por sales. La prolina, que es un aminoácido muy importante, ¿verdad? Que también, fíjense, la prolina, nosotros cuando hacemos estudios de salinidad, de estrés salino, normalmente es un aminoácido que nosotros lo determinamos. Entonces, mientras más prolina, ¿ya?, las plantas tienen o liberan, significa que tuvo más estrés salino, ¿no? Entonces vean cómo nosotros ya no solamente sabemos que la prolina es un aminoácido que la planta utiliza para mantener internamente su presión osmótica, por llamarlo así, es un osmorregulador, decíamos. Eso se genera, esto va todo en raíces, ¿no? Entonces les decía que cuando nosotros lo medimos, normalmente lo hacemos con el fin de ver el estrés salino, qué tanto la planta trató de protegerse. Pero vean, cuando la planta trata de protegerse, ¿qué sucede? Pues que está desgastándose. Yo pongo como ejemplo siempre el sudor, ¿no? Ustedes van a correr, es normal que uno sude, pero cuando tú sudas, ¿qué liberas? Sales, calcio, magnesio, potasio, sodio, principalmente. Por eso necesitamos hidratarnos, ¿ya? Y siempre con electrolitos. Es más o menos el mismo principio que seguimos en la bioestimulación. La planta está, claro, está tratando de generar productos para combatir el estrés, pero finalmente llega un momento en que la planta, o sea, su proceso fotosintético se ve tan minimizado que ya no logra generar esas moléculas, ¿ya?
esos metabolitos secundarios derivados de los metabolitos primarios, que son pocos, pues ya la planta no alcanza a defenderse. Por eso tenemos que ayudarle. Por eso ponía el ejemplo de los maratonistas, ¿no? Que van perdiendo sales y tienen que restablecer sus sales. ¿Por qué? Porque si solamente tomaran agua, que se hidrataran, pero no tuviera sales, ¿cómo van a terminar? Con un paro cardíaco, ¿no? O se han visto los maratonistas cómo van llegando a la meta y van temblando, temblando hasta que se caen. ¿eh? Y quiere decir que se deshidrataron, sí, pero se desalinizaron, se les salieron todas las sales del organismo. Por eso tienen que mineralizarse, por eso llamamos electrolitos. Por eso pongo este concepto en los seres humanos para que entiendan lo que nosotros hacemos con las plantas, con los bioestimulantes. Vean, la glicina betaína también es un producto muy importante, es un bioestimulante muy importante para ayudar a la planta a tolerar el estrés salino, como dice ahí. Entonces vean cómo la planta trata de defenderse también. No solamente dijimos, una manera de tolerar es hacer ajustes bioquímicos internos. Por ejemplo, cuando tiene un estrés hídrico, la señal que se manda es que se aumente la cantidad de ácido abscísico en la hoja. ¿Para qué? Para que se cierren los estomas y de esta manera la planta no se deshidrate. Entonces vean cómo, y finalmente dijimos que también la planta es capaz de ¿qué? En el momento en el momento en que cierra sus estomas para evitar esa desecación o esa deshidratación, pues deja de ¿qué? De tomar CO2. Y si deja de tomar CO2, empiezan a concentrarse los oxígenos. Vean cómo también la falta de agua genera especies reactivas de oxígeno, es decir, genera estrés oxidativo. Por eso les decía, todo el tiempo la planta está bajo estrés, entonces está generando ¿qué? Radicales libres para combatir ese estrés oxidativo. El exceso de agua también, vean. A veces han visto ustedes en algunas plantas cómo ocurre este fenómeno que le llamamos epinasia, que es las hojas tratan de enrollarse, ¿no? Tratan de protegerse. Finalmente, todo esto es un mecanismo de respuesta de la planta a, al estrés por clima. Vean, por ejemplo, en el caso del tomate, se ha observado que con temperaturas, ¿verdad?, altas, como se sale el estigma, ¿verdad?, del tubo polínico, se sale, ¿verdad? Aquí está. Eso es un síntoma también de estrés. ¿Cómo creen que van a salir los tomates después de ese estrés que sufrió la planta? Así, ¿ven? Empezamos a tener deformaciones. Cuando ustedes vean deformaciones en frutos, tiene mucho que ver con una mala floración. Y esa mala floración muchas veces no es un problema de polinización o falta de agua o de calcio, de boro, algún nutriente, ¿no? Es simplemente un estrés por clima. Y eso es muy común verlo cuando tenemos tomates con blossom, con pudrición apical. Lo vemos y lo vemos siempre en una sola, como en una sola floración, ¿no? Si esas flores recibieron un estrés por clima, es normal que todos estos frutos padezcan blossom o pudrición apical. Entonces les decía que muchas veces aplicaciones foliares con calcio, cuando ya el estrés está generado, ayuda muy poco. Por eso es bien importante, pues, siempre el uso de los bioestimulantes, utilizarlos como una herramienta continua, ¿ya? Continua. Entonces, vean, yo que trabajo mucho, ¿verdad?, en los fundos, con productores, yo les digo, a ver, ¿cuánto destinas tú de tu presupuesto a fertilizantes, herbicidas, mano de obra, los principales rubros, ¿no?, dentro de un sistema de producción? Y le digo, y siempre les digo, ¿y cuánto destinas a bioestimulación? A veces nada, fíjense. Entonces yo digo, a ver, si las plantas todos los días toman nutrientes, todos los días toman agua, CO2, luz, y si sabemos que todos los días las plantas están bajo estrés, entonces, ¿verdad? ¿Por qué solamente aplicamos plaguicidas, fertilizamos, regamos? ¿Verdad? Si ya esto que estoy platicando, todo esto tiene que ver con lo que dije, ¿no? Están comiendo, están tomando agua, ¿verdad? Pero si ya sabemos que las plantas todos los días están recibiendo estrés, desafortunadamente nunca tenemos una temperatura ideal o un clima ideal, por llamarlo así, porque clima me refiero viento, el viento es un estrés, ¿verdad? El viento muy fuerte, seca muy pronto a la planta, ustedes lo saben. El exceso de calor, la falta de calor que sería el frío, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo la planta está estresada. Entonces,
Si dijimos que la planta está estresada, se está desgastando. Esa energía metabólica que podría utilizarla para rendimientos, calidad, la está gastando en no a combatir su, pues el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, por eso la idea es de que cuánto realmente le dedicamos a los bioestimulantes. Entonces, ustedes están viendo aquí los principales bioestimulantes que usamos para el estrés abiótico generado por clima y el estrés abiótico generado por en el suelo, ¿no? Entonces, vean, el estrés abiótico en el suelo es falta o exceso de agua, falta o exceso de sales, ¿eh? O algunos metales pesados, que ya ven que ustedes allá en Perú en los últimos años los han limitado mucho con cadmio, ¿no? Con aplicaciones, perdón, en Europa, en los envíos hacia Europa, los limitan mucho sus rendimientos o sus exportaciones, principalmente en espárrago, ¿verdad? En palto lo hemos visto también, que usted prácticamente en todos los cultivos que ustedes exportan, cada vez les ponen más atención al cadmio. ¿Por qué? Porque los europeos bajaron mucho sus niveles sus intervalos de tolerancia de los metales pesados. Y uno de ellos, pues, es el cadmio. Entonces, vean, nosotros hemos visto y tenemos trabajos donde el uso de ácidos húmicos ayuda, el silicio, por ejemplo, nos puede ayudar a combatir, ¿qué? Los metales pesados. ¿Por qué el silicio a nivel raíces puede combatir al cadmio? Vean, aquí está el cadmio. Porque se forma silicato de cadmio, se precipita, ¿ya? Entonces vean, aquí una estrategia muy fácil para combatir metales pesados. Primeramente, tratar de evitar que ingrese. ¿Qué significa evitar que ingrese? Que el cadmio más 2, si yo incorporo silicio, se va a formar silicato de cadmio. Ya hay un precipitado, un cristalito que ya no va a ingresar a la planta. 2, si aplico ácidos húmicos, ¿ya? Si aplico ácidos húmicos, este cadmio se quelata, se forma, bueno, temporalmente es una quelación muy inestable, pero se puede quelatar como quelato de cadmio, ¿sí? Y de esa manera ya no le genera tampoco un daño a la planta. 2, ¿qué va a pasar si la planta ya consumió el cadmio? Usted lo que tienen que generar es biomasa, ¿ya? Tienen que estimular a la planta que genere biomasa. ¿Por qué? Porque recuerden, lo que nos miden a nosotros son concentraciones. Entonces, si tú rebasas la concentración de cadmio para exportación, ¿y qué son concentraciones? Microgramos por gramo de materia fresca o microgramos por gramos de materia seca. Entonces, vean, este, esa concentración, ¿cómo la vas a disminuir? ¿Cómo la vas a diluir? Entonces, no es lo mismo colocar un gramo de sal, ¿verdad? De cloruro de sodio, que colocar un gramo de sal en un litro de agua, que colocar un gramo de sal en 10 litros de agua. Por eso les decía que otra estrategia a seguir cuando tengan contaminación con cadmio es utilicen ¿qué? Aminoácidos, algas marinas, que son productos que te generan ¿qué? Biomasa. Es decir, la planta se activa, toma más agua, crece más la biomasa y esa cantidad de cadmio que ya está dentro disminuye. No es que disminuya la cantidad, disminuye la concentración. ¿Por qué? Pues porque tienes más agua, más biomasa. Y recuerden que la concentración está generada en microgramos por gramo de biomasa, ya sea fresca o seca. Pero para mí, la estrategia a seguir para mitigar, para disminuir el efecto del cadmio, ¿ya? Que este, tanto ruido genera ahorita ya en la agricultura peruana, ¿ya? Pues de todo para los cultivos de agroexportación, es traten de bloquearlos desde un inicio, ¿ya? Entonces traten de bloquearlo. Ya que entró a la planta, se puede hacer poco. Lo poco que pueden hacer es incrementen su biomasa. Pero bueno, entonces ya dijimos que ustedes están viendo ahí los principales bioestimulantes. Pero vean, eso de la bioestimulación, yo cuando le pregunto a mis estudiantes en posgrado, a los que estudian maestría y doctorado, les digo, estos, ¿algún día llevaste tú en la universidad un curso de bioestimulación? Pues claro que no, ¿verdad? Incluso ya estamos en el 2020, vean. Este concepto se definió desde el 2015. ¿Por qué? Porque pues prácticamente vendían todo y decían que era un bioestimulante. Entonces vean cómo el Consejo de la Industria de Bioestimulantes Europeo definió junto con bueno, con los científicos, uno de ellos es el doctor Patrick Dujardin, ¿verdad? Se lee en español, o Dujardin, como le dicen ellos, es un belga. Este señor, que es el presidente de la Sociedad Internacional de Bioestimulantes, definió lo que era un bioestimulante. ¿Para qué? Pues para que no hubiera especulación, porque yo podría haber vendido, no sé, fósforo, ¿no? Ya ven que el fósforo promueve raíces, pero el fósforo no es un bioestimulante, es un nutriente. Entonces, vean, para tratar de separar
¿ya? Lo que era un bioestimulante de lo que no era bioestimulante, se definió esto, ¿ya? Eso es una definición que me gusta mucho, que creo que tiene mucho que ver con lo que normalmente manejamos en la agricultura, que es un bioestimulante vegetal no es otra cosa más que una sustancia o microorganismo que aplicado a las plantas te puede ayudar a mejorar la eficiencia de la nutrición. ¿Ya? Por eso ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿no? De algunos bioestimulantes. Te ayuda a tolerar el estrés abiótico, vean. Mucho de lo que estuvimos platicando ahorita, ¿qué te genera estrés abiótico? Pues falta de agua, falta de sol, exceso de sales, todo lo que estuvimos platicando es estrés abiótico. Entonces, vean, los bioestimulantes están muy dirigidos precisamente al estrés abiótico por clima o por suelo, por agua, por sales. Y te ayuda a mejorar la calidad, sin importar su contenido nutrimental. Entonces, vean, esta es una definición muy sencilla que nos dice, ¿ya? Que finalmente nos ayuda a entender lo que realmente es un bioestimulante. En los últimos años, yo trabajo en el área de nutrición de cultivos, ¿verdad? De una institución que se llama Colegio de Posgraduados acá en México. Solamente ofertamos maestrías y doctorados. Entonces yo colaboro con el área de suelos y con el área de fisiología vegetal. Y a mis estudiantes de posgrado en los últimos años, yo los he inclinado a hacer trabajos sobre bioestimulación. ¿Por qué? Porque finalmente, pues la nutrición como que más o menos la tenemos dominada, ¿no? Pero bioestimulantes nos ayudan a potencializar la nutrición. Por eso ya dentro de mis programas de nutrición, yo siempre incluyo la bioestimulación, vía suelo y vía aérea, porque yo me he dado cuenta que no es suficiente preparar un buen programa de fertirriego si la planta está estresada. Hay que hacer que la planta coma. Sí, por ejemplo, ustedes si están estresados, llegan de la casa a su casa todos estresados, a veces ni les da, ni les da ganas de comer, ¿verdad? Se desquitan ahí con la señora, con la querida, les digo a veces, ¿no? ¿Y por qué culpa tienen ellas, no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se toman un whisky, un pisco y ya. A poco el problema, a poco solucionaron su problema? Pues no, ¿ah? En el trabajo. El problema sigue. Pero ¿qué sucedió? Que el pisco los hizo, ¿ah? Pues a lo mejor los hace reflexionar, les baja como ese estrés, ¿verdad? Es lo mismo que sucede con los bioestimulantes. Finalmente el daño está presente, pero la planta, ¿qué dijimos? Es capaz de tolerar ese estrés. En el caso, yo por eso le digo a veces a mis estudiantes, en el caso de los bioestimulantes es el equivalente al Red Bull para ustedes, el whisky cuando están estresados, ¿verdad? El pisco, el tequila, es lo mismo. Los problemas siguen, pero te sientes mejor. Y eso mejor hace que las plantas, ¿eh? Pues crezcan mejor. Entonces, vean, tenemos aquí, de acuerdo, este es un extracto de diferentes autores, donde tenemos los diferentes ingredientes activos, por llamarlo así, o sustancias consideradas bioestimulantes. Todos estos ustedes ya los conocen e incluso han oído hablar de ellos. Los ácidos húmicos, por ejemplo. Los extractos de algas marinas, importantísimos, ¿verdad? En los últimos años. Hidrolizados de proteínas que no son otra cosa más que lo que llamamos aminoácidos. Glicina, betaína, que son compuestos, dijimos, ya son mezclas, ¿verdad? De varios compuestos y los microorganismos. Vean, todos estos 5 grupos, así se agrupan, ¿ya? A nivel internacional, los principales bioestimulantes. Y no duden que en un futuro esta lista pues siga creciendo. Y lo sabemos, va a seguir creciendo, ¿no? Entonces vean, los ácidos húmicos, ¿para qué nos ayudan? A generar raíces y activar la bomba de protones. ¿Qué significa? Yo cuando veo muy poca raíz, les decía, en una planta, yo normal, y ya estoy entrando a una etapa de alta demanda, es decir, mi planta empieza a demandar más nutrientes. ¿Por qué? Porque ya está entrando a fructificación, a alta demanda, ¿no? ¿Qué hago yo? Veo pocas raíces, automáticamente recomiendo la aplicación de ácidos húmicos. ¿Por qué? Porque activan la bomba de protones. ¿Qué son las bombas de protones? Cuando ustedes, por ejemplo, adicionan un fertilizante, vamos a pensar sulfato de amonio al suelo, ese amonio la planta lo va a tomar. ¿Ya? Recuerden que cuando entran los nutrientes al suelo, ustedes los mezclan con el agua, se separan. Por un lado van los sulfatos y por el otro lado va el amonio. El amonio tiene carga positiva. Esa carga positiva, ¿ya? La planta lo entiende. La planta no entiende de kilos, entiende de cargas y de concentraciones, ¿no? Entonces las raíces, ¿qué hacen? Toma un amonio, la planta que tiene carga positiva y libera ¿qué? Un hidrógeno. ¿Por qué un hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene carga positiva. Al hidrógeno
en la química le llamamos protones, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen que activa la bomba de protones, significa que la planta está intercambiando cargas positivas, amonio, ¿ya? Y libera hidrógenos. Por eso ustedes ven que cuando aplican amonio, el pH tiende a bajar, ¿ya? Baja el pH. ¿Por qué? Porque está incrementando la cantidad de hidrógenos en el suelo. Entonces les decía que, caso contrario, cuando aplican nitratos, ven que el pH sube. ¿Por qué? Porque la planta los está intercambiando por cargas negativas. ¿Quiénes son esas cargas negativas? O hidróxidos o bicarbonatos. Entonces vean cómo, dependiendo de la fuente nitrogenada, o va a subir el pH o va a bajar. ¿Por qué? Porque se está activando o la bomba protónica o la bomba aniónica que le llamamos. Entonces, los aminoácidos, perdón, los ácidos súmicos nos ayudan muy bien para este fenómeno. Entonces les decía que yo cuando veo que estamos entrando a alta demanda, es decir, y veo pocas raíces, me gusta utilizar este tipo de productos para aumentar, es decir, la planta va a comer más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Aún teniendo pocas raíces, ustedes duplican, triplican la absorción de nutrientes, en este caso cationes y aniones. Vean los extractos de algas. En muchos lugares yo he visto, ustedes por ejemplo en Trujillo me ha tocado ver, que aplican fuentes de micronutrientes. Entonces, cada análisis, ya ven que ustedes normalmente muchas veces solicitan pues, los análisis foliares en diferentes cultivos. Entonces vemos que, por ejemplo, la planta, en cada muestreo que hacemos, siempre los micronutrientes están bajos. Y los micronutrientes, pues son, pues ya saben, ¿no? Están muy relacionados con fotosíntesis, con cuestiones hormonales, con protección también hacia el exceso de radiación, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, vean, los micronutrientes son muy importantes, pero cada vez que hacemos análisis foliares, encontramos los nutrientes bajos, bajos, todo el tiempo, ¿no? Los micronutrientes. Ahí vean por qué es importante el uso de algas marinas. Las algas marinas, vean, pueden codificar genes de transportadores. ¿Quiénes son los transportadores? Transportadores normalmente son proteínas que las plantas utilizan para tomar los micronutrientes del suelo e ingresarlos y transportarlos. Bueno, por eso se llaman transportadores. Entonces, incluso se dice así, son proteínas de naturaleza desconocida que la planta libera para tomar los micronutrientes y llevarlos hacia el interior. Entonces, vean, las algas marinas les pueden ayudar a incrementar los niveles de micronutrientes en la planta, a tomarlos, además de muchas otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Los hidrolizados de proteína, pues tiene que ver mucho, que dijimos, con estrés oxidativo, ya sea por clima o el estrés generado por sales. ¿Ya? Entonces, vean, las proteínas, los aminoácidos te ayudan mucho a que la planta eh, tolere el estrés por clima y el estrés por sales a nivel suelo. Y vean, la glicina betaína también dijimos, un compuesto que la planta utiliza mucho para tolerar el estrés salino. Y finalmente, pues tenemos a los microorganismos del suelo, que nos ayudan a generar, ¿qué? Raíces, solubilizar nutrientes, tomar, en el caso de las micorrizas, ¿no? Tomar nutrientes más lejanos, traérselos a la planta, principalmente cultivos como palto y arándano, ¿no? Que tienen pocos pelos absorbentes. Entonces, vean, ustedes tienen aquí las principales estrategias que usamos normalmente para que la planta tolere todo el tiempo ese estrés. ¿Por qué? Al igual que ustedes, la planta siempre está bajo estrés, ¿no? Entonces, vean, ustedes están viendo qué ocurre a nivel celular, a nivel fisiológico, a nivel agronómico, ¿ya? A nivel económico. Entonces, ustedes van a darse cuenta, ¿ya? Que los bioestimulantes a veces es muy difícil demostrar su efectividad, porque tenemos que utilizar técnicas a veces hasta moleculares, técnicas muy complicadas, ¿no? No es como, por ejemplo, anda volando una mosquita blanca, apliqué un insecticida, la maté, ya vi la eficacia o la eficiencia de ese producto, ¿no? En el caso de los bioestimulantes, es más complicado a veces demostrarte que está la planta teniendo un beneficio al aplicar este producto. Pero bueno, por eso se habla todo esto de la parte teórica, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Qué genera? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se puede combatir? ¿Cómo se le puede ayudar a la planta? Entonces, vean, todo lo que estamos hablando, pues tiene que ver con muchos productos que son aminoácidos, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar esta presentación
con los colegas de Capeagro. ¿Por qué? Porque aquí viene ¿para qué sirve cada aminoácido? ¿Va? Ya ven, aquí tengo 20 aminoácidos y aquí voy a hablar brevemente de cada uno, ¿verdad? ¿Qué hace con la planta? ¿En qué nos ayuda? Y van a ver que son multifuncionales. No solamente nos ayudan a tolerar estrés, también nos ayudan a tolerar estrés biótico, ¿eh? O sea, incluso los aminoácidos son capaces de generar mecanismos en la planta, inducir mecanismos para tolerar el estrés por fitopatógenos. Entonces, vean, ahorita voy a referirme a esto. Entonces, ustedes saben que los aminoácidos no son otra cosa más que constituyentes de las proteínas. Cadenas de aminoácidos nos generan una proteína. Vean, ustedes están viendo ahí los principales aminoácidos en la planta. Algunos, pues todos tienen ¿qué? Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, y algunos como la cisteína, cistina y metionina tienen azufre. Por eso decíamos que en el caso del glutatión es un antioxidante que se genera de forma natural en el arándano y normalmente tiene azufre. Por eso una fuente muy buena para el arándano, ¿verdad? Es el sulfato de amonio, porque toma nitrógeno y toma azufre. Pero bien, desafortunadamente los suelos arenosos pues son pobres en azufre, ¿no? Entonces, por eso a veces le batallan para incorporar azufre al arándano. Pero vean, en el caso, aquí están viendo ustedes diferentes aminoácidos. Si los agrupáramos por sus funciones, ¿qué dijimos? Que son multifacéticos, multifuncionales. Yo normalmente agrupo a los aminoácidos, ¿ya? En 4 grupos de acción, vamos a llamarlo así. Hay aminoácidos como la prolina, por ejemplo, dijimos. Yo le llamo que la prolina es un aminoácido que está directamente relacionado con estrés por salinidad, ¿sí? Estrés salino. Nos ayuda a tolerar el estrés salino, también el estrés hídrico. O sea, la prolina es muy buena, este aminoácido es muy bueno para tolerar estrés hídrico y estrés salino. Vean, este sería como el primer grupo, estrés salino. Nos ayuda a que la planta incremente su tolerancia a ese tipo de estrés. Después, viene otro grupo de aminoácidos, como es la fenilalanina, que tiene que ver con plagas. Entonces, hay un grupo de aminoácidos que nos ayudan precisamente a qué? A controlar, a generar mecanismos de resistencia de la planta para que se defienda contra plagas, ¿ya? Ese sería otro grupo. Está otro grupo como es la glutamina, ¿no? Y muchos de ellos otros que están muy relacionados con estrés por clima, frío, calor principalmente, ¿no? Entonces, y por último tenemos otro tipo de aminoácidos que están muy relacionados con formación de raíces, triptófano, asparagina, arginina. Estos 3 aminoácidos están muy relacionados con la síntesis de auxina, ácido indolbutírico, ácido indolacético. Entonces, vean, por eso les decía que yo agrupo a los aminoácidos en 4 grupos. Unos que están directamente involucrados con estrés salino, otros que están relacionados con resistencia contra estrés biótico, en este caso, ¿no? Fitopatógenos. Otros que están relacionados con estrés climático y otros que están relacionados con promoción de raíces. Entonces, vean, les decía que yo aquí les voy a dejar esta presentación con los colegas de Capeagro. ¿Por qué? Porque aquí viene de manera muy resumida qué hace cada tipo de aminoácidos. Algunos potencian la síntesis de clorofila, por ejemplo, en el caso de la alanina, ¿no? Aumenta la actividad fotosintética, sobre todo en el caso de ustedes cuando tienen problemas de alta radiación, ¿no? O estrés por calor, entonces se minimiza, ¿qué dijimos? La actividad fotosintética, pero este tipo de productos nos ayudan precisamente a eso, ¿no? A que la planta, ¿qué les dije a ustedes hace rato? Ustedes llegan estresados, o están estresados, se toman un pisco. El problema sigue, pero ustedes se sienten mejor, ¿verdad? En el caso de la planta es lo mismo, ¿verdad? Aplicamos bioestimulantes, el problema del clima sigue, pero la planta se siente mejor. Y al sentirse mejor, ¿qué significa? Que a lo mejor no va a fotosintetizar al 100%, pero si está fotosintetizando al 50% con un estrés, pues si ustedes aplican este tipo de productos como son los aminoácidos, ¿qué va a suceder? Ese estrés se va a mitigar, por lo tanto puede estar fotosintetizando al 80%, ¿vean? Entonces ya le ganamos. Es preferible que fotosintetice al 80%
y no al 50%. Entonces les decía, aquí vienen como las principales funciones de cada aminoácido, ¿ya? De manera general decíamos que, claro, todos en su conjunto ya tienen cierta efectividad, pero todos son importantes para la planta, todos. Y todos tienen que ver con estos cuatro funciones que les mencionaba, ¿no? Tipos de acción, que es generar raíces, generar estrés resistencia contra plagas, eh, tolerar estrés por clima y estrés salino. Y vean, por último, pues ustedes ya conocen, dijimos que las algas también son bioestimulantes muy importantes que actualmente usamos en la agricultura. Y como dice ahí, no es otra cosa más que un conjunto de vegetales que crecen en el agua. Y no solamente en el agua del mar, ¿no? Claro, las que usamos normalmente son algas que crecen en el mar. Pero ya los antiguos griegos utilizaban mucho las algas, ya sea de los ríos, ¿verdad? De los estanques. Y vean, hasta 1961 por primera vez se utilizan extractos de algas en la agricultura, que está como expuesto, ¿no? En la literatura. Sin embargo, el extracto de algas pues siempre se han utilizado. Los japoneses ya ven que estas se las comen, se generan jabones, cosméticos. Pero vean, normalmente estas son las algas pardas que usamos nosotros para hacer extractos de ellas y usarlos en la agricultura. Clonia, Scophilum, Durbilea. Entonces, estas algas tienen la particularidad que crecen en el Mar del Norte. Entonces, si ellas sobreviven a condiciones de salinidad y estrés por frío, pues lo que hacemos nosotros es tomar ese extracto, aplicarlo a las plantas y generarles resistencia precisamente al frío o a ciertas condiciones, ¿no? Vean entonces, ¿por qué las algas su efectividad es alta en el caso de las plantas? Porque están constituidas de muchos productos, vean. Si estamos hablando de algas, entonces, si estamos hablando que las algas eh, normalmente sobreviven a esas condiciones de estrés, algo tienen, ¿verdad? Que han generado evolutivamente que nos puede ayudar a tolerar el mismo estrés. Vean, en el caso de los alginatos, así como la cafeína es el ingrediente activo del café, el, la nicotina del tabaco, etcétera, los alginatos, pues es un ingrediente activo de las algas marinas, que no son otra cosa más que azúcares, dijimos, ¿no? Polisacáridos en este caso. Entonces, esto nos ayuda mucho a tolerar problemas eh, de salinidad principalmente, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta en el chat, dicen que ¿cuándo aplicar algas marinas o aminoácidos? Los puedes aplicar si estás hablando de hortalizas, desde trasplante hasta casi cosecha. Si estás hablando de palto, de cualquier otro cultivo, o sea, los puedes aplicar en cualquier época, ¿sí? Siempre y cuando, lo importante es adelantarnos al estrés. Si tú sabes que que se está acercando la temporada vamos a decir, de mucho calor, de alta radiación, pues la idea es ir preparando a la planta para esos fines, ¿no? Porque muchas veces ya está el estrés y hacemos aplicación de este tipo de productos. Entonces la idea es aplicarlos antes de que ocurra el estrés. Ahora, si ya está el estrés, también te van a ayudar. Te ayudan a recuperar más rápido la planta. Este tipo de productos lo usamos mucho, por ejemplo, los aminoácidos, ustedes saben, para recuperar al palto. Ya ven que normalmente el palto después de la cosecha, cualquier cultivo, después de la cosecha se estresa, ¿no? Entonces, el estrés post cosecha el uso de aminoácidos es muy importante para el estrés post cosecha, es decir, recuperar lo más pronto posible al palto para la siguiente campaña. Que no se desgaste tanto porque finalmente eso nos pega ¿en qué? En alternancia, en rendimientos más bajos. Entonces les decía que tú los puedes aplicar en cualquier época del año, ¿ya? Sin ningún problema. Los puedes ir alternando siempre y cuando pues, sea necesario. Existen productos con aminoácidos libres, ¿para qué sirven? Bueno, los aminoácidos normalmente, ¿qué dijimos? Pueden ser de origen, decimos que son de origen enzimático u origen de hidrólisis, ¿no? Hidrólisis enzimática o hidrólisis ácida. Ahí depende mucho del tipo de extracción, ¿ya? Finalmente todos los aminoácidos sirven. Lo que importa es quiénes son, en qué concentración vienen, porque finalmente los aminoácidos libres, ¿verdad? Son muy importantes también, pero en este caso
va a depender mucho de la manera como se extrajeron. ¿Qué significa esto? Si yo utilizo hidrólisis ácida, ácidos, es decir, para hacer ese extracto, normalmente yo extraigo los aminoácidos pues, que vienen en la materia prima, ¿no? Por ejemplo, si yo utilicé harina de soya, entonces yo utilizo la harina de soya, hago esa extracción y obtengo los aminoácidos, pues los que ya venían de manera libre, vamos a llamarse, los que se liberaron. En el caso de la hidrólisis enzimática, yo a través de enzimas, yo separo, yo obtengo esos aminoácidos que a mí me interesan para concentrar más, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero más prolina, yo soy capaz de, eh, utilizar enzimas para obtener simplemente el aminoácidos que a mí me interesa, ¿no? Por eso te digo que hay mucha variación en concentración, por eso es muy importante conocer el aminograma de ese producto. El aminograma normalmente te dice la proporción que hay de aminoácidos. En el caso de Jairo, pregunta para el estrés abiótico, algas marinas, y para el estrés biótico, los dos los puedes utilizar para las dos cosas. O sea, las algas marinas y los aminoácidos te sirven, normalmente los usamos para estrés abiótico, ¿no? Pero también tienen algunos compuestos, en el caso de los aminoácidos, ¿no? Decíamos que tienen algunos aminoácidos como la fenilalanina y algunos otros que te ayudan también a generar resistencia contra estrés biótico. En el caso de las algas marinas también tienen fucanos, laminaranos, que son precisamente que son antifúngicos, antiinsecticidas, perdón. Entonces los puedes utilizar para las dos cosas. Las aplicaciones de oligoestimulantes varían de acuerdo al cultivo, ¿no? Normalmente va a depender mucho del producto, ¿no? Pero muchas veces depende de la concentración y normalmente, ¿qué hacemos? Los productos vienen 1 litro por hectárea, ¿no? Si lo vas a inyectar en el sistema de riego, a veces se duplica la dosis porque manejas mayor volumen de agua, pero aquí depende mucho qué quieras obtener. Si quieres obtener por ejemplo, un efecto vía foliar, es decir, estrés por clima, pues aplícalo vía hoja. Si quieres obtener un efecto vía raíces, lo aplicas en el sistema de riego, ¿no? Las aplicaciones, ok. Danko pregunta, he leído que la harina de sangre es un aminoácido. Bueno, tiene proteínas y precisamente de las proteínas que dijimos, tú puedes utilizar hidrólisis, ya sea, perdón, puedes obtenerlos mediante hidrólisis ácida o hidrólisis enzimática, pero sí. O sea, y acuérdate, la harina de sangre la usamos mucho en la agricultura orgánica para suministrar nitrógeno, pero ese nitrógeno viene en forma de proteínas. Más que hacer un aminoácido, es una fuente de aminoácidos, porque está hecho de proteínas. Ahí lo que hay que hacer es obtener aminoácidos de la harina de sangre. La aplicación de algas marinas, aminoácidos y micronutrientes de manera conjunta, efectivamente. Los puedes utilizar juntos, o puedes utilizar, por ejemplo, aminoácidos con micronutrientes y algas marinas con micronutrientes. Ahora, si los utilizas los tres juntos, no hay ningún antagonismo, no, o sea, los puedes utilizar sin ningún problema, ¿eh? Buenas tardes, ¿qué puedo hacer si tengo plantas de uva de mesa intoxicadas por agroquímicos? Exactamente lo que estamos diciendo. Los aminoácidos son una excelente opción y lo combinas con algas marinas. A mí me gusta mucho utilizar la combinación, ¿verdad? Una aplicación la hago con aminoácidos, otra aplicación la hago con algas marinas. Efectivamente, para eso son este tipo de productos, ¿no? Cualquier tipo de estrés, en este caso, ya sea le faltó agua, le sobró agua, ¿qué dijimos? Exceso de sales o un producto que aplicaste que haya dañado la planta, efectivamente, este tipo de productos bioestimulantes como son los aminoácidos y las algas marinas, son productos que rápidamente te pueden ayudar a recuperar tu planta. ¿Qué materiales orgánicos o materiales fósiles tiene mayor cantidad de aminoácidos? Pues todo lo que tenga proteínas, ¿no? Todo lo que tenga proteínas. Hasta los insectos, ¿no? Sí, todo lo que tenga proteínas. Finalmente, ¿qué dijimos? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Para el control de botrytis en el cultivo de arándanos, ¿qué aminoácidos se recomendaría en cada etapa y con qué frecuencia? Bueno, aquí el problema ya es acuérdate, lo que dijimos, no quieran utilizar los aminoácidos como fungicidas, o sea, no son fungicidas, ¿ya? Tienen compuestos que sirven como inductores de resistencia, decíamos, ¿no? La fenilalanina, algunos otros que te ayudan a que la planta active ciertos mecanismos para que la botrytis no ataque tan fuerte. Pero ya teniendo botrytis, ni modo, ahí ya tienes que utilizar un fungicida directamente. Recuerden, los aminoácidos son productos que se tienen que, dijimos, aplicar previamente
a tener un evento, pues un daño, ¿no? ¿Cuál de los aminoácidos según su estructura LD se puede aplicar y cuáles de los dos? Bueno, finalmente, fíjense, la estructura LD tiene mucho que ver con su configuración, vamos a llamarlo, ¿no? Química. Pero finalmente, los que más utilizamos en la agricultura es L, ¿no? Y se puede aplicar y cuál de las dos plantas genera menos, y cuál de las dos las plantas genera menos estrés por absorberlos. Te decía que en la agricultura normalmente utilizamos aquellos con la letra L, ¿ya? Entonces, ese tipo de aminoácidos los puedes utilizar y normalmente la planta, o sea, no, los aminoácidos no le generan pues estrés a la planta, ¿sí? Cuando son de síntesis natural, cuando es una molécula sintética, recuerden, la planta es cuando recién tiene un estrés, ¿eh? Cuando son, este, cuando no son productos naturales, finalmente la planta tiene un estrés. Por eso, en algunos lugares, fíjense aquí en México, yo utilizo mucho los bioestimulantes con insecticidas, fungicidas. ¿Qué hacemos? Hemos visto que, por ejemplo, si yo aplico un fungicida, Sigatoka, lo hemos visto en banano, por ejemplo, ¿no? Aplicamos un fungicida dirigido a control de Sigatoka y lo aplicamos junto con un aminoácido, es decir, la dosis completa. Llegamos hasta quemar la hoja. Entonces, lo que hacemos es bajar a la mitad la dosis del fungicida y acompañarlo con un aminoácido. Y vemos exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Que si aplicáramos solamente el puro fungicida. Esto ¿por qué lo comento? Porque como ustedes siempre, ¿eh? Como son cultivos de agroexportación, normalmente nos tienen muy limitados con los niveles de toxicidad. Entonces, nosotros, fíjense, cómo bajamos a veces el fungicida, pero lo acompañamos con aminoácidos. Y tenemos un efecto, es decir, se aumenta la eficiencia y bajamos las dosis de los niveles permisibles, ¿no? Entonces, vean, también pueden jugar de esa manera, al igual que insecticidas. Entonces nosotros hemos hecho trabajos incluso utilizando silicio. Hay un trabajo muy bonito que acabamos de terminar en Moras, un estudiante de doctorado donde hacíamos aplicaciones de fungicidas con silicio. Entonces aplicamos para control de peronóspora, ¿no? Que es un omicete, es un hongo. Entonces aplicamos silicio junto con la mitad de la mitad de la dosis de un fungicida, ¿ya? Exclusivo para omicetes, y vemos la misma respuesta que si lo aplicáramos, por ejemplo, solo el puro fungicida. Entonces, vean, eso nos ayuda a bajar mucho nuestros límites permisibles para exportación. Entonces, dijimos que los aminoácidos no intoxican a la planta. Normalmente, porque muchas veces hacen esa pregunta, ¿puedo intoxicar a una planta con aminoácidos? Pues yo no he escuchado al momento, ¿verdad?, que una planta que se haya intoxicado por aplicación de aminoácidos, ¿no? Normalmente no está todavía evidenciado eso, ¿no? La aplicación de aminoácidos puede tener efecto enraizante, así es, claro. Dijimos que hay tres tipos de aminoácidos, como es triptófano, asparagina y arginina, que están directamente relacionados con la formación de auxinas en las raíces. Se generan pelos absorbentes, normalmente los aminoácidos. Fíjense, los aminoácidos normalmente te generan pelos absorbentes y los ácidos húmicos te generan, ¿qué? Raíces de conducción. ¿Qué materiales orgánicos o material? Ok, que eso ya lo habíamos leído. Los aminoácidos es mejor aplicarlo vía foliar o vía riego. Mira, lo que yo decía, si tú quieres tener un efecto por estrés, por clima, aplícalos vía foliar. ¿Ya? Si quieres tener un efecto por estrés salino, en vía raíces, aplícalo en el riego. Ahora, en los trabajos que hemos hecho, ¿verdad?, donde evaluamos sin aplicación foliar ni aplicación al riego, después solo foliar y solo riego, o solo riego y foliar, y así, donde vemos mejor respuesta es cuando los aplicamos vía foliar y vía riego, ¿no? Pero ahí depende mucho ¿qué decíamos? Del resultado que quieras obtener. Por eso les decía, dependiendo qué es lo que quieres controlar, ¿no? ¿Es mejor un producto con solo aminoácidos libres o con aminoácidos libres más péptidos? Claro, aminoácidos libres con péptidos también te ayuda también, ¿no? Digo, ahí va a depender mucho de la acción que quieras obtener. Pero los aminoácidos libres más péptidos, pues finalmente tienes una reacción extra, ¿no? Un aminoácido mezclado con el pacobutrazol en el palto ayudaría, sí, pero yo te recomendaría que bajaras la dosis de pacobutrazol para no generar ese estrés como lo hemos visto, hasta quemaduras vemos, ¿no? Incluso. Por eso yo creo que sí puedes meter el pacobutrazol, pero yo bajaría la mitad de la dosis y lo acompañaría con un aminoácido, ¿sí?
para evitar que porque se potencializa, pues. Lo que hemos visto es que cuando mezclamos fungicidas, insecticidas, con aminoácidos, se potencializa su acción. Por eso es muy importante esto, bajar siempre la dosis. Forma de aplicación foliar o radicular tanto para Ascophyllum nodosum y para Eclonia máxima, pues ¿no? Finalmente tiene mucho que ver el producto, su concentración, y si es aplicación foliar, pues tú simplemente sigue la receta, ¿no? Si te dice 1 litro por 2.000 litros de agua, 1.000 litros de agua o tantos mililitros por litro, o sea, ahí viene normalmente la etiqueta, ¿no? Y va a depender mucho de la concentración que tengas, y tanto para Ascophyllum y nodosum. Funcionan tanto vía foliar como vía riego, ¿eh? Le decía que normalmente las dosis cambian. Si lo aplicas foliar, normalmente es 1 litro por hectárea. Si lo aplicas vía sistema de riego, normalmente son 2 litros por hectárea, porque manejan más volumen de agua. Ah, pero ¿cuál aminoácido específicamente para desintoxicar rápidamente a las plantas? ¿Cuál recomienda usted? Es que el conjunto, es que mira, cualquier aminoácido que utilices, acuérdate, normalmente vienen los 20 aminoácidos, ¿sí? En este caso, vean, vamos a ver, regreso hacia atrás. A lo mejor le fui pasando muy rápido, ¿no? Vean, por ejemplo, vamos a regresar aquí donde está el tema aminoácidos. Eh, Ahí no sé, no recuerdo de qué, bajo qué condiciones se estresó la planta, ¿no? Pero por ejemplo, vean, hay aminoácidos que van a estar muy relacionados con acelerar los procesos de la planta. Por ejemplo, si tú quieres recuperarla rápidamente, por ejemplo, vean, el ácido aspartico interviene en casi todos los procesos metabólicos de la planta, ¿no? Fotosíntesis, respiración, es decir, la vas a activar muy rápido, ¿no? Por ejemplo, recuerda que no te van a vender un aminoácido así solito. Aplica solamente ácido aspartico, pero sí puedes checar en el aminograma, ¿verdad? Sí puedes checar en el aminograma, perdón, qué es lo que más tiene. Por ejemplo, vean, hay aminoácidos que tienen mucho ácido glutámico. ¿Para qué te ayuda? Estimula el crecimiento vegetal. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es incrementar la biomasa, ¿ya? Por ejemplo, el ácido glutámico o glutamina te puede ayudar mucho ¿a qué? A incrementar la biomasa. ¿Para qué? Para que ese producto que se aplicó, que dañó a la planta, se diluya. Y el momento en que se diluye, pues pasa más rápido el estrés, ¿no? Por ejemplo, si ahorita la pregunta era, ¿qué aminoácido? Pues es el ácido glutámico, glutamina, pero recuerda que finalmente no te lo van a vender solito, ¿no? Hay productos que sí vienen solamente con ácido glutámico, pero en su conjunto, los aminoácidos, ¿ya? Yo por eso te digo que te recomiendo que veas el aminograma. ¿Qué es lo que más trae? De todos los aminoácidos, ¿ya? De toda la concentración que dice el producto, te recomiendo que veas el aminograma y ahí vas a ver qué aminoácido es el que más predomina, ¿no? Dice aquí, el arándano, ya dijimos que normalmente en arándano, el estrés ocurre por igual en todos los cultivos, ¿no? Entonces cualquier aminoácido te va a servir para el aminoácido, siempre y cuando, que dijimos, que quieras ver qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Qué tipo de estrés? Ah, azúcar morena. La azúcar morena, pues son azúcares finalmente, ¿no? Yo creo que para recuperar una planta con pura azúcar morena, Eh, sí hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos donde aplicamos azúcar, aplicamos Coca-Cola, aplicamos miel, hemos visto respuesta, pero ahí pues es una mezcla de todo. Finalmente son polisacáridos, pero no es lo mismo, ¿no? A lo que estamos mencionando. Recuerda que es una respuesta muy inmediata. Aquí hay que hacer que la planta se active finalmente, ¿no? Con los bioestimulantes. Ah, pues sí, digo, aquí aplicaste azúcar morena eh, pero no sé qué bioestimulante utilizarías, ¿no? Ahí en la pregunta en el chat que dice, se utilizó azúcar morena más un bioestimulante en base a microelementos, pero dijimos que los micronutrientes no son bioestimulantes, ¿no? Entonces ahí hay que checar bien, que por eso les decía hace rato, se definió lo que es un bioestimulante. Un micronutriente normalmente no es considerado un bioestimulante. Entonces, digo, a veces, claro, pues queremos hacer algo artesanal. Por ahí vi una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer artesanalmente ácidos úmicos? Decirnos en qué etapa fenólica es mejor aplicar cada fitohormona, como oxinas y todo. Bueno, eso ya, yo creo que va a haber un tema, Kevin, al respecto, ¿verdad? Recuerda, los aminoácidos, perdón, los bioestimulantes no son
hormonas. Yo creo que ese es tema de otra plática, ¿verdad? Con gusto podemos ver posteriormente, pero normalmente los bioestimulantes no son, las fitohormonas, ¿verdad? Las hormonas no son considerados bioestimulantes, son diferentes, ¿eh? No los confundan. El día de hoy estamos hablando solamente de bioestimulantes y habrá pláticas, claro, sobre hormonas posteriormente. Ahí con gusto podemos ver todo esto. Las algas o aminoácidos tienen una incompatibilidad con algún tipo de producto fitosanitario, ¿no? Ya es lo que les decía, los pueden mezclar, solamente bajar las dosis, ¿no? Para evitar ese efecto de quemaduras que normalmente vemos, ¿no? ¿Alguna técnica de producción artesanal de ácidos húmicos? Sí, lo puedes hacer tú, por ahí puedes ver en YouTube, incluso puedes ver algunos videos donde los puedes hacer de forma artesanal. ¿Ya? Se ocupan muchos ácidos, ¿no? Ocuparías ácido sulfúrico, sosa cáustica, ácido clorhídrico, entonces sí se puede, ¿no? Lo puedes hacer. Incluso puedes meterte a YouTube, hay varios tutoriales que no son lo mismo, ¿no? No son estables. Es decir, tú puedes generarlos vía casera, pero no se compara nunca con cuando son obtenidos, por ejemplo, por hidrólisis enzimática y otro tipo de mecanismos, ¿no? No tiene mucha, es decir, no puedes tú tenerlos conservados mucho tiempo. O sea, tú los puedes preparar y prácticamente aplicarlos ese día. Ya que están listos, los aplicas. No los puedes tener mucho tiempo guardados porque pierden su estabilidad, ¿no? Para el estrés de sales en arándano, ¿qué aminoácido se recomendaría? Dijimos que hay productos muy buenos a base de glicina, betaína y también los que tengan prolinas, ¿no? La prolina es muy bueno para estrés salino, pero también bioestimulantes como son que dijimos, la glicina, betaína, y también te va a ayudar muchísimo, muchísimo los ácidos húmicos, ¿no? ¿Los biofermentos y biofertilizantes son considerados bioestimulantes? No, no. Precisamente son o biofermentos o son biofertilizantes, pero no son bioestimulantes. ¿Que tienen productos bioestimulantes? Sí, pueden tener constituyentes bioestimulantes, pero no son considerados bioestimulantes. En espinaca, ¿qué bioestimulante es más aconsejable aplicar? ¿Aminoácidos o algas marinas? Los dos, o sea, rótenlos. Van a ver ustedes que cuando rotan aminoácidos con algas marinas, normalmente pues ven mejor respuesta, ¿no? Pueden irlos rotando sin ningún problema. ¿Y cuán exigentes son con respecto al pH del agua? Ahí sí, pues hay que trabajar muy bien el pH, ¿no? Mientras más ácido, mejor. Eh, ¿Cuál es el bioestimulante más efectivo para reducir el efecto de las heladas? Yo ahí te recomendaría, te decía, en el caso, en el caso de heladas normalmente usamos las algas marinas, ¿no? Claro, los aminoácidos también. Hay aminoácidos como el ácido glutámico, decíamos, también te puede servir para efecto de heladas, pero ahí tienen mucha eficiencia las algas marinas, porque recuerden que las algas, como las que mencionábamos, pues vienen del Mar del Norte, donde prácticamente esas plantas crecen en condiciones muy, muy de alta, pues de mucho frío, ¿no? Para el salino, ¿cuáles bioestimulantes podríamos considerar en un programa antisalinidad? Sí, creo que ya lo mencioné. La glicina betaína es un excelente bioestimulante. Siempre se baja la mitad de dosis de los pesticidas cuando los mezclamos. Sí, de preferencia sí. Siempre tratar de bajarlo, ¿no? La mitad, para no generar quemaduras. Una planta con problema de enviciamiento, la aplicación de un bioestimulante aumentaría esa condición. Enviciamiento, ¿te refieres que tienes mucho nitrógeno? Pues ahí lo que puedes hacer es aplicaciones de molibdeno, ¿no? Para metabolizarlo más rápido ese nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Mi pregunta, ¿la acumulación de reservas y el continuo crecimiento radicular ayudaría a controlar el estrés por altas temperaturas? Sí, tiene cierta relación, ¿verdad? Tiene cierta relación lo que mencionas. Hemos visto que el hecho de tener bastantes raíces y buenas reservas también te puede ayudar a mitigar el efecto de por temperatura, sí, de alguna manera sí, sí es cierto. Y sí ayudaría a tener color en los frutos como el agua de mesa, claro. O sea, eso, y no solamente en agua de mesa, ¿no? También vas a tener muchas buenas respuestas en palto. Fíjense, es un tema que a lo mejor lo tocaremos después, ¿verdad? Si hablamos de bioestimulación de raíces, pero las raíces, mientras más raíces tengas, normalmente vemos mejor cuaja, menos aborto de flor, más tolerancia al estrés por clima, por exceso, falta de agua. En el caso de uva, pues vemos mejor color, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo son. El día de hoy, pues solamente hablamos de bioestimulación aérea y algo de bioestimulación al suelo. Pero
en algún momento hablaremos de bioestimulación enfocada directamente a qué, a raíces, ¿no? Cómo promover raíces, cómo generar azúcares en las raíces, cómo promover más desarrollo radicular, etcétera, etcétera. Y bien, pues por aquí yo quiero dejar mi presentación. Ya quise leer las preguntas al final. Les agradezco su tiempo, ¿verdad? Me dio mucho gusto saludarles por este medio y nos vamos a seguir viendo pues próximamente. Jorge, José, muchas gracias por la invitación. Pues les cedo a ustedes ahora la pantalla. Muchas gracias. De esta presentación, ¿verdad? Se las voy a dejar con los colegas de Capeagro para que la puedan tener ustedes disponible. Hola Jorge, Hola, activa tu micro. Listo. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Prometeo. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy valiosa su presentación. Justo nosotros en Capeagro también tenemos una lista de productos que están enfocados. Tenemos un portafolio muy completo. Bueno, ¿me escuchan? No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla No, no se ve. allí? Ahora sí. ¿Qué tal? Nosotros en Capeagro tenemos una línea que se llama Green Power. Es una línea especializada en productos con nanotecnología. Esta línea la hemos obtenido con una alianza gracias a una empresa que se llama Geolife, que es una empresa líder en este tipo de tecnologías. Y tenemos más de 38 productos. Dentro de los 38 productos, nosotros tenemos un dúo que son productos desarrollados con nanotecnología que contienen activos estimulantes para la planta. Por ejemplo, Vigor. Vigor contiene 17 compuestos. Estamos hablando de los aminoácidos, polisacáridos, contiene, contiene diferentes folcisteína, diferentes activos que hacen que la planta pueda expresar su mayor vigor. Si es aplicado vía al suelo, es un excelente enraizante y vía foliar es un excelente antidesestresante. Nosotros en Capeagro también tenemos una mezcla de una alga marina, que es un Ascophyllum nodoso en forma de nanopartículas, al 20%, reforzado con 20% de aminoácidos libres y humato de potasio. Esta combinación de estos tres elementos hace un producto muy potente para que la planta pueda superar cualquier fase de estrés. Al ser tan concentrados, solo necesitamos entre 250 gramos a 500 gramos por hectárea vía foliar o 500 gramos vía suelo. Es un producto muy concentrado. Después tenemos AminoPower. AminoPower es un producto que contiene aminoácidos al 80%. Es uno de los productos, acá nosotros tenemos el activo, los aminoácidos en alta concentración y un total de 20 tipos de aminoácidos que pueden ayudar que su cultivo pueda superar cualquier fase de estrés. Después tenemos una novedad que es Efersil. Efersil es un ácido ortosilícico desarrollado con nanotecnología que ayuda a que la planta supere cualquier fase de estrés. De este producto necesitamos nomás 1 gramo por cada litro de agua aplicado vía foliar o 2 kilos vía suelo. Efersil ya está demostrado e incluso puede tener un efecto protectante para la planta y un efecto estimulante, protege a la planta de cualquier factores como factores ambientales, factores de toxicidad por metales pesados, ayuda a un buen desarrollo Efersil. Es el único silicio en el mercado en forma de ácido ortosilícico reforzado con 20% de potasio. Después tenemos nuestro trío de productos para la producción. Tenemos Florimax, es un inductor de floración. Flor Control es un amarrador de flores y frutos.
Son diferentes compuestos estimulantes que ayudan a que la planta eche más flores, amarre flores y exprese mayor cantidad de calibre, mayor calibre con Maxifruit. Luego tenemos nuestro producto Supercap. Supercap es un calcio oro para cualquier deficiencia, problemas que tienen deficiencia de calcio, y viene reforzado con 5% de aminoácido que en forma en nanopartículas potencia su efecto. Igual tenemos nuestro NanoBalance, que son microelementos. En nanopartículas necesitamos 125 gramos por hectárea. Igual nuestro nanomagnesio necesitamos 125 gramos por hectárea. Esto lo hace un producto muy potente. Nuestro ácido húmico, nuestro NanoHumic, es un ácido húmico que tiene más de 80% de sustancias húmicas y entre 60% de húmico y 15% de fúlvico. Nomás necesitamos medio kilo por hectárea, de medio a 2 kilos por hectárea en campaña. Este producto es bastante versátil, no taponea goteros y se ven los efectos rápido. El producto es bastante versátil y ya lo tenemos comercializando. Después tenemos como microorganismos, como dijo el doctor, hay microorganismos que ayudan a que la planta pueda superar fases de estrés o pueda superar, es la micorriza. Este es un hongo que forma una simbiosis con la planta. Este hongo permite que la planta pueda absorber más nutrientes y agua y también la protege a la planta de cualquier factores como salinidad, falta de agua, etc. De este producto vienen altas concentraciones, 30 millones de unidades formadoras de colonia por 25 mililitros. Nomás necesito 25 mililitros por hectárea. Luego tenemos nuestro pack, nuestra línea de productos que son dúos, que es 25% de aminoácidos reforzado con un microelemento, que generalmente estas cantidades, estas concentraciones de microelementos se encuentran en el mercado sin aminoácidos. Acá nosotros estamos dando el pack. 25% de aminoácidos se llama la línea Bionutrient. Tenemos cobre, un multimineral, un calcio, magnesio, un manganeso, un hierro y un zinc. Bueno, este es nuestro portafolio. Nosotros nos estamos especializando en productos para bioestimulación vegetal. Y si quieren mayor información de nuestros productos, escríbanos en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook. Hay un icono que dice WhatsApp. Allí nos pueden, o simplemente en nuestro Facebook o LinkedIn nos pueden ubicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es mi corta presentación. No sé si sigue el doctor Prometeo, porque tenía hoy día una clase. Tenía el doctor una clase, por eso hemos adelantado la reunión. El próximo miércoles va a ser a las 6. Y les agradezco, la verdad, su participación. Nosotros, lo del cuadrito de Excel lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Los que no tienen el Excel, por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp. Entren a nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook, hay un enlace para nuestro WhatsApp. O también nos pueden escribir ahí en los mensajes solicitando la información. Denle me gusta y síganos. Allí estamos entregando tips y diferente tipo de información que puede ser de utilidad. La próxima semana vamos a estar hablando sobre silicio y vamos a seguir con nuestra ronda de capacitaciones a cargo del doctor Prometeo. Bueno, gracias por su participación, gracias a todos. Espero contar con ustedes el próximo miércoles. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Sí. Gracias, hasta luego. Un ratito, alguien está mandando el correo. Por favor, búsquenos en nuestro Facebook, CapeAgroSAC. Allí en nuestro Facebook está el enlace de nuestro WhatsApp Business o en nuestros mensajes. Allí pueden mandar los correos o directamente hay una persona que se comunica con ustedes, les puede alcanzar la información.
o si desean me mandan un mensaje, mejor por el Facebook, es ahí. Entren, ahí también tenemos videos, las mismas charlas están grabadas, los que no han podido escucharla completa la van a encontrar ahí. Ok, muchas gracias, buen día, hasta luego.